Gracias le damos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta mañana que Él nos permite nuevamente poder compartir su palabra, ¿verdad? Gracias te damos, Jesús. Vamos a seguir un poco predicando llevando este mensaje acerca de la vida del apóstol Pablo, ¿verdad? De cómo Pablo lo usó nuestro Señor Jesucristo poderosamente, ¿verdad? A él y a los otros discípulos, ¿verdad? Pedro, a cada uno de ellos, ¿verdad? Pero en este día, yo me he estado enfocando en la vida de Pablo, los sufrimientos de Pablo, las situaciones que él pasó y que aún así él siguió perseverando. No en su fuerza, sino en las fuerzas que le daba nuestro Señor Jesucristo en aquel entonces, ¿verdad? Como decía Pablo, siempre él decía que no en su fuerza, ¿verdad? Sino en las fuerzas que le daba nuestro Señor Jesucristo. Y él siempre que se presentaba, dice, Pablo, siervo de Cristo. Allá podemos ver, Pablo, siervo de Cristo, no por hombres ni para hombres, sino para Cristo Jesús. Porque Él fue el que lo llamó, Él fue el que le dio poder para poder llevar su palabra, el evangelio, las buenas nuevas, ¿verdad? Vamos a seguir en esta mañana para ir concluyendo con la vida aunque es extenso, ¿verdad? Cuando nosotros leemos todas las epístolas, hermanos, no terminaríamos, ¿verdad? Pero vamos a ver en esta mañana, y qué bueno que la palabra sea predicada, el evangelio, las buenas nuevas, y pues vivir a como dice la palabra, ¿verdad? A como nos manda la palabra de Dios. Así tenemos que vivir y ver estos buenos testimonios, como el testimonio, como Pablo decía, sed imitadores de mí, a como yo de Cristo. Imitar los buenos testimonios, las buenas personas que han marcado la historia a través del evangelio. Personas que fueron apartadas directamente para el evangelio. Personas que dejaron todo por seguir a Cristo, ¿verdad? Posiciones sociales, puestos gubernamentales, hay muchos que dejaron hasta puestos políticos por seguir a Cristo. Entonces, pero en estos tiempos, hermanos, donde la maldad se ha incrementado, es difícil, ¿verdad? Hallar personas así como los apóstoles, como los profetas, pero aquí estamos la iglesia del día de hoy. Y pues con estos ejemplos, también tomando la palabra, viviendo la palabra, aplicando esta palabra, claro que podemos también. Podemos, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado su Santo Espíritu también a cada uno de nosotros que hemos aceptado y hemos creído en el Señor, ¿verdad? Para que también nosotros podamos llevar esta palabra, podamos predicar, podamos anunciar. Y aunque así como a Pablo, ves que Pablo fue llevado ante reyes, ante gobernantes, a predicar el evangelio, hermanos, y es que por eso es que lo encarcelaban, lo golpeaban, lo pusieron preso, hermanos, lo difamaron y le hicieron de todo a Pablo, pero él siguió adelante, él siguió perseverando, puesta la mirada en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, en esta mañana voy a dar una pequeña, a ver cómo el evangelio, aunque Pablo estaba preso allá en Roma, vemos cómo el evangelio ya se había, hermanos, regado por todos lados, ¿verdad? Ya la palabra, la semilla había sido, hermanos, Pablo mismo decía, yo estoy preso, pero la palabra del Señor no está presa. No está presa. ¿Ves cómo fue Pablo desde Jerusalén, Antioquía, Atenas, Filipo, Roma, Corintios? La palabra estaba siendo anunciada, predicada, hermanos, en medio de un imperio hostil, a como lo era en ese entonces el imperio romano, que perseguía, mataba, hermanos, saqueaba, golpeaba, quemaba, incendiaba, le hacía de todos a la iglesia cristiana en el pasado, ¿verdad? Y muy pronto también va a ser aquí a la iglesia que estamos hoy en día, ¿verdad? Así como lo fue en el pasado, también lo va a ser.
y vemos de que los tiempos, hermanos, se están poniendo cada día más difíciles cada día, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que seguir perseverando, así como lo hicieron ellos, en la palabra, en la oración, en el buscar más de Dios, en el buscar más su rostro, en el llenarnos más de su Espíritu Santo, en el buscar más las cosas espirituales que las cosas de la carne, las cosas de este mundo, porque sabemos que las cosas de la carne, las cosas de este mundo son perecederas, pero las cosas espirituales son para vida eterna. Entonces, hermanos, nosotros ya vimos cómo desde Jerusalén, Antioquía, Atenas, Filipos, hasta Roma, hermanos, y tenía planeado ir a España, pero creo que ya para en ese entonces a Pablo lo habían decapitado en Roma. Fue decapitado, creo que posiblemente quizás haya ido a España, pero pues Pablo era un hombre, hermanos, que era un hombre dispuesto siempre para la obra del Señor, ¿verdad? Amén. Entonces estamos en el libro vamos a seguir en el libro de Filipenses, pero primeramente vamos a ir al libro de los Hechos, ¿verdad? Donde podemos ver de que fueron los Hechos de los Apóstoles. En esta mañana voy a continuar con la vida de Pablo y vemos los Hechos. Dice que el libro de los Hechos, el autor es Lucas, ¿verdad? El doctor Lucas, le digo yo, Lucas, ¿verdad? Porque se dice también que era un doctor, ¿verdad? Entonces fue escrito, dice, entre el año 61 y el 63 después de Cristo. Dice 61 y 63 después de Cristo. Nosotros en el libro de Hechos podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo usó a cada uno de los apóstoles. Podemos ver también la conversión de Pablo, la conversión que él tuvo en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos dice que Pablo estaba yendo, dice, con cartas de aquellos líderes, de los sacerdotes, dice, para, hermanos, perseguir a la iglesia. Era un hombre celoso de las tradiciones judías, hermanos, y en ese entonces estaba yendo, dice Pablo, a perseguir a la iglesia. Entonces, acá en el libro de los Hechos es donde narra la vida de cada uno de ellos y cómo Dios los usó poderosamente, ¿verdad? Entonces, aquí dice, en Hechos, nosotros podemos ver la historia del ministerio de Cristo a través de la vida de sus discípulos. El Espíritu Santo desciende en Pentecostés, dando poder y audacia a los cristianos para ayudarlos a testificar en todo el mundo del Salvador resucitado, en este caso nuestro Señor Jesucristo. Hechos describe también el liderazgo de Pedro en la iglesia judía, la muerte de Esteban, que allí estuvo Pablo presente, ¿verdad? En el capítulo 7, cuando apedrearon a Esteban, Pablo era uno de los que estaba allí presentes. Cuando fue apedreado Esteban por anunciar, por predicar el evangelio, ¿verdad? La intensa persecución contra el cristianismo, liderado, oiga bien, por Saulo, por Pablo de Tarso, ¿verdad? En el capítulo 8. Pero vamos a enfocarnos en la conversión. En la conversión, cuando Cristo Jesús dice que él iba camino a Damasco y se le aparece nuestro Señor Jesucristo y le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues a mí? Dice, vemos su conversión en el camino a Damasco, en el capítulo 9, lo podemos encontrar. Pablo dice, lleva a cabo 3 largos viajes misioneros, cuando él ya fue convertido, claro, ¿verdad? Enseñando, predicando el evangelio. Y el libro termina con el viaje de Pablo a Roma, donde es puesto en prisión. Pero el cristianismo ya se ha esparcido por todas las regiones, como lo mencioné anteriormente, ¿verdad? Desde Jerusalén, Antioquía, Atenas, Filipos, Roma, Corintos, hermanos, la palabra estaba siendo predicada, anunciada, ¿verdad? Donde dice, puesto en prisión, pero el cristianismo se ha esparcido por todo lado desde Jerusalén, a través de todo el imperio romano, a través de todo el imperio. Las buenas nuevas estaban siendo
anunciada, ¿verdad? Pero eso fue cuando el Espíritu Santo vino sobre cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, vamos a leer, con esta pequeña, vamos a ir a ver en el libro de la conversión de Pablo, ¿verdad? En Hechos capítulo 9. Dice que también vamos a ver cómo Pablo dejó todo por seguir, por servir a nuestro Señor Jesucristo. Todo, dice Pablo, lo tenía en Hechos 9:5, en donde Pablo dice que todo lo tenía, dice, por basura, por ganar la excelencia en Cristo Jesús, ¿verdad? Todo lo tenía por pérdida, por basura, Pablo, ¿verdad? Entonces en Hechos 9 dice que mas yendo, dice Pablo, por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, ¿verdad? Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Oiga bien, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo entonces contestó, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Oiga bien, dura cosa, o sea, de que Pablo estaba persiguiendo a la iglesia y Jesús le habla y le dice en esta metáfora poderosa: dura cosa te es dar coces contra el aguijón, que significa resistirse a Cristo. Cuando una persona, Pablo en eso estaba, ¿verdad? Oponiéndose, resistiéndose a Cristo, ¿verdad? En ese entonces, pero estaba dando como por ejemplo cuando un buey se golpea él solo contra algo, contra una lanza, contra algo corto, punzante, ¿verdad? Es como golpearse él mismo. Y Pablo así estaba en ese entonces. Una metáfora que el Señor le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y aunque sabemos nosotros que así hay mucha gente, hermanos, que están dando coces contra el aguijón, resistiéndose al llamado que Cristo les ha hecho, ¿verdad? Porque Cristo les ha hecho. Dice: inútil y solo causa más dolor y angustia cuando nos resistimos contra el aguijón, como cuando un buey patea contra un aguijón y solo se hiere más, ¿verdad? El contexto, Pablo perseguía a los cristianos creyendo que hacía la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces era como porque el evangelio estaba siendo anunciado. Pablo perseguía a los cristianos, hermanos, y era como golpearse él mismo porque estaba persiguiendo al mismo Cristo Jesús, al mismo Cristo, ¿verdad? Era como golpearse, lastimarse él mismo, ¿verdad? Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer, ¿verdad? Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin beber y sin comer, ¿verdad? Entonces, en el libro de Hechos podemos ver lo de la conversión de Pablo y cómo el Señor a Pablo dice que lo deja ciego, hermanos, y que fue hasta después cuando Ananías le puso las manos, porque él mismo veía de que alguien llegaba y le ponía, entonces que él recobró la vista, que él pudo ver, y fue cuando Pablo empezó, hermanos, a predicar, a anunciar el evangelio, ¿verdad? Pero queremos llegar también, vamos a pasar en el libro de Filipenses.
donde Pablo, en el libro de Filipenses, donde Pablo, allí los quiero llevar, y hablamos un poco de la conversión de él. Usted lo puede encontrar también en el libro de Hechos 9, ¿verdad? Para que pueda leerlo. Aquí en Filipenses, en donde dice de que Pablo todo lo tiene por pérdida, ¿verdad? Por pérdida. Y que él tenía cómo gloriarse de las cosas que él había hecho, pero en cambio él no se gloriaba de las cosas que él había hecho, estando, hermanos, cuando él estaba bajo la ley, ¿verdad? Pero podemos ver nosotros aquí, dice, miremos, Filipenses 3:5, dice, mire, Filipenses 3:4, del 4 en adelante vamos a leer, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, oiga bien, en la carne, porque pues, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo, mire, y empieza Pablo a enumerar todas aquellas cosas que él, estando en el judaísmo, había, hermano, logrado, ¿verdad? Mire cómo dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, dice, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, dice, mire, fariseo, ¿verdad? Fariseo. Oiga bien, por eso era perseguidor de los cristianos, ¿verdad? En ese entonces, ¿verdad? Era fariseo Pablo, dice. En cuanto a celo, oiga bien, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, oiga, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, claro, cuando él no se había convertido a Cristo, todas esas cosas para él eran, hermanos, ganancia, ¿verdad? Estando sin Cristo. Pero mire cuando ya él se convierte y viene a Cristo, lo que pasa. Es que eso es lo que pasa también en nuestras vidas. Cuando nosotros, hermanos, aceptamos a nuestro Señor Jesucristo y venimos a Cristo, nuestra vida cambia por completo. Nuestra vida no sigue siendo la misma. Eso lo puedo decir yo y hablar yo como testimonio en mi vida, de que mi vida, cuando yo decidí venir a Cristo, mi vida no fue la misma. Todo cambió en mí. Mi manera de pensar, mi manera de... Todo cambió, porque así es Cristo, nos cambia la vida, nos da algo más importante, que es el evangelio, el amarlo, el seguirlo, el vivir para él, el saber de que si nosotros, hermanos, perdemos nuestra vida en este mundo y nos negamos en este mundo, vamos a ganar nuestra vida con Cristo Jesús. Pero si ganamos, hermanos, todas las cosas en este mundo, hermanos, la gente que se ha dedicado a estar en las cosas de este mundo, hermanos, va a perder su vida. Pero nosotros, cuando vivimos para Cristo, sabemos que vivimos para Cristo, le seguimos, así como la conversión, cuando venimos a Cristo y Cristo nos ayuda, hermanos, y nos negamos, vamos a estar con Cristo. Así como, mire, como dice Pablo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, dice, lo he perdido todo, y lo tengo, dice, por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Oiga, la justicia que era, porque sabemos nosotros que por la obra de la ley nadie se va a justificar, es por el creer en Cristo Jesús. El creer en nuestro Señor Jesucristo es que nosotros vamos a ser justificados, así como dice en Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí está Pablo, y Pablo también, ¿verdad?, el autor del libro de Romanos, y dice, oiga bien, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, o sea, su propia justificación, sus propios méritos, sus propios logros, que es por la ley,
sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, ¿verdad? Cristo, sabemos que Cristo es la justicia, ¿verdad? Es nuestro justificador, ¿verdad? Cuando creemos en Él, cuando tenemos fe. Dice, el 10 dice, 3:10 de Filipenses, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Oiga bien, por eso cuando Pablo se convierte, y me gusta que el Señor mismo le dice a través de Ananías, que Cristo mismo le dijo a Pablo, yo le mostraré cuánto tiene que padecer por amor de mi nombre. Pero nosotros sabemos de que Pablo era un instrumento para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios mismo le dice, yo le mostraré cuánto tiene que padecer por amor de mi nombre. Así como muchos de nosotros, a veces cuando padecemos, gracias a Dios que todavía aquí no han habido persecuciones, ¿verdad? No han habido persecuciones así directamente en contra de la iglesia cristiana, ¿verdad? Pero cuando vengan esos tiempos, allí nosotros vamos a ver y vamos a decidir que o si somos cristianos o no somos cristianos, ¿verdad? Así como la iglesia primitiva dice, mire, seguimos leyendo en el 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegando a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Mire que esto es lo que tenía Pablo. Hay muchos cristianos que ya no se congregan porque ellos piensan de que ya la hicieron, de que ya no hay que hacer nada para, hermanos, a seguir a Cristo, de que ya estuvo, ya pues le aceptamos y allí queda. No, tenemos que seguir perseverando, tenemos que seguir luchando cada día. Amén. Entonces, esto es lo que tenía Pablo. Pablo decía, imagínense, un hombre como Pablo con todos estos hermanos, con todos estos atributos que él tenía, que dice fariseo de fariseos, en cuanto a la ley celoso, en cuanto a esto, hermanos, era un hombre, hermanos, que Pablo estaba 100% metido, hermanos. Pero mire que cuando todo eso lo dejó, cuando él se convierte a Cristo, y cuando desde el momento en que se convierte a Cristo, Pablo empieza a predicar las buenas nuevas del evangelio, a llevar la palabra, a llevar el mensaje, ¿verdad? Pero mire aquí en el Filipenses 3:12 lo que él dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo, conocido por Cristo, hecho por Cristo. El 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Y esto me encanta lo que dice Pablo, mire. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Todo aquello, ¿verdad? Ya leímos. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, y aún decía como basura. Pero mire lo que él dice aquí. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, todo aquello que él había dejado por seguir a Cristo, todo aquello que él tenía por pérdida por seguir a Cristo, olvidando, dice, todo aquello que queda atrás, todo aquello que él había dejado, hermanos, a títulos, reconocimientos, cosas que él tenía, ¿verdad? De la ley, todo eso, hermano, él, mire, se había olvidado de todo eso. ¿Por qué? Por ganar la excelencia en Cristo Jesús. Mire cómo dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Oiga bien, ¿y qué es lo que tenía delante Pablo? A nuestro Señor Jesucristo. Puesta la mirada en Cristo Jesús,
Así deberíamos de estar cada uno de nosotros que seguimos a Cristo, prosiguiendo a la meta. No como que ya la hicimos, no como que ya lo alcanzamos todo, no como que, sí, ya soy cristiano, ya la hicimos. No, hermanos, perseverando. Su palabra dice, el que persevere, perseveremos en el Evangelio, perseveremos. Pablo no se quedó allí estancado. Él siguió predicando, llevando el Evangelio, aún en la misma cárcel, hermanos. Estando en la cárcel, mire, Pablo seguía, hermanos, predicando, anunciando, mandando cartas, llevando el Evangelio. Mire, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo, de Dios en Cristo Jesús. Y termina aquí, mire cómo dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. ¿Verdad? Entonces, aquí vemos, hermanos, y aquí en el 17 me gusta también que dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque, hermanos, el ejemplo, ¿verdad?, de aquellas personas, hermanos, que siguen a Cristo a como es, que siguen a Cristo realmente, hermanos, con una vida, hermanos, entregadas a Cristo Jesús, así como dice Pablo aquí, mire. Entonces, ¿verdad? Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de estos hombres de Dios, así como lo fue cada uno de los apóstoles, los que padecieron, los que sufrieron, los que llevaron el Evangelio, los que anunciaron las buenas nuevas. Hermanos, seguir este ejemplo, así como dice Pablo, ¿verdad? Olvidando todo lo que queda atrás, todas aquellas cosas que Pablo tenía, hermanos, de gran estima. Él, después que viene a Cristo y se convierte, dice, las tenía como pérdidas. Olvidando todas esas cosas, hermanos, dice, él proseguía a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y dice, y no que yo lo haya ya alcanzado, dice, ni que él no se sentía como que él ya lo había hecho, sino que dice, proseguía, seguía, hermanos, luchando, perseverando, dice, para alcanzar el supremo llamamiento en Cristo Jesús, ¿verdad? Esa palabra también, esa palabra es bien fuerte, donde dice de que todo lo tenía por basura. Aquí lo puede leer usted en Filipenses 3. En griego la palabra es un poco más, dice que basura es como estiércol, dice, tenía por ganar todas esas cosas como pérdida, dice, por ganar la excelencia en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, Dios me les bendiga. Seguimos. Y aquí, hermanos, concluimos con un poco la vida de Pablo y cómo Dios usó poderosamente al apóstol Pablo. Nosotros tomemos el ejemplo de Pablo, sigamos el ejemplo de estos hombres en la palabra de Dios, más que todo el ejemplo de Cristo, porque Pablo siempre decía, sed imitadores de mí, decía Pablo, a como yo de Cristo. O sea que Pablo no se ponía a él, pero con el ejemplo siempre y la mirada puesta en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque Pablo dice, imitaba el ejemplo de Cristo Jesús. Entonces, de allí donde dice Pablo, sed imitadores de mí, a como yo de Cristo. Y mirad a los que así se conducen, llevando el buen ejemplo, ¿verdad? Entonces, sigamos adelante. El Señor me les bendiga en esta preciosa mañana, 31 de diciembre. Ya vamos a empezar un año nuevo, esperando de que sigamos perseverando, orando, leyendo la palabra, hermanos, testificando, llevando la palabra, las buenas nuevas, el Evangelio, hermanos, para este 2026, que sigamos anunciando esta palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Toda aquella persona que quiera humillarse delante de nuestro Señor Jesucristo y recibir las buenas nuevas, pues ahí vamos a estar nosotros para compartir esta palabra, ¿verdad? El Señor me les bendiga, sigamos adelante, el Señor es bueno, el Señor me les fortalezca, ¿verdad? Y si Dios nos permite, pues también estaremos mañana llevando un poco más de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es muy lindo leerla, aplicarla a nuestras vidas, vivirla, hermanos, y andar como Cristo anduvo, ¿verdad? Siguiendo los buenos ejemplos. Dios, Señor, me les bendiga, sigamos adelante, el Señor me les fortalezca. Amén, amén, amén. Gloria a tu nombre, Jesús.